Hola, muy buen día, alumnos de Seminario Procesal Civil. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a hacer un pequeño paréntesis dentro del tema que estamos analizando. Estamos dentro del tema de audiencia preliminar. De hecho, el día de ayer o en el video anterior lo concluimos. El día de hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis para analizar las excepciones. Se me había pasado, una disculpa de antemano, pero creo que todavía estamos a tiempo para analizar este tema, toda vez que es la audiencia preliminar donde se analizan estas excepciones. Bien, las excepciones están reguladas a partir del artículo 40 del Código de Procedimientos Civiles. Dicho artículo nos da la definición de excepciones. Entiéndase por excepciones las defensas que puede emplear la parte demandada para impedir el ejercicio actual de la acción o para destruirla. En el primer caso son procesales, en el segundo caso son perentorias. Bien, en esta ocasión nos vamos a abocar a las excepciones procesales, las cuales están debidamente reguladas en el artículo 41 del Código de Procedimientos Civiles, el cual establece como primera excepción procesal la incompetencia del juez o jueza. ¿Qué es la incompetencia? Bien, para analizarlo tendremos que analizar qué es la competencia. La competencia de un juez o la competencia judicial es el conjunto de facultades, es el conjunto de procesos que determinado órgano, juez u órgano, pueden realizar o están dentro de sus facultades realizar para resolver la controversia jurídica que se pone a su consideración. La competencia puede ser por cuestión de la materia, por cuestión de la cuantía, por cuestión del grado y por cuestión del territorio. Es decir, por ejemplo, yo, juez civil, tengo competencia en materia civil para conocer todos los asuntos de materia civil que tengan relación con la materia civil, que se rijan por leyes civiles. Yo tengo esa competencia y yo puedo desarrollar todos los procesos civiles para resolver dicha controversia. Por ejemplo, yo soy juez de primera instancia, que es el grado. Yo, juez, puedo conocer en primera instancia de todos los asuntos de carácter civil, ¿sí? Hay asuntos de carácter civil que tendrán segunda instancia. Bueno, en su momento, a través del recurso correspondiente, se estaría abriendo la segunda instancia. Pero como yo soy juez de primera instancia, a mí me toca conocer en primer grado o en primer momento o en primera instancia de los asuntos civiles, y ya tendrá que ser en segunda instancia o en un segundo momento cuando pudiera en el grado conocer mi superior jerárquico, que en este caso son las salas y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Luego, por cuestión de la cuantía, en algunos códigos o en algunos distritos o en algunos tribunales, la competencia se divide también por cuantía. Tú, juez, puedes conocer de determinada cuantía. Tú, juez, no puedes conocer de esta cuantía. Entonces, eso determinará tu competencia o incompetencia. Por ejemplo, los jueces menores pueden conocer hasta cierta cuantía. Pasada esta cuantía, ellos son incompetentes para conocer y tendrán que irse con un juez que, en este caso de primera instancia, para que conozca del asunto, ya que la cuantía rebasa para la cual a él se le otorgó determinada competencia. Los jueces de primera instancia aquí en el estado de Chihuahua no tenemos limitación de cuantía. Podemos conocer de asuntos desde $1 hasta miles y millones de pesos, dólares, lo que sea. No hay cuantía. Y luego, por cuestión de territorio, depende también cada tribunal. El tribunal del estado de Chihuahua, el Tribunal Superior del Estado de Chihuahua, ha dividido en distintas circunscripciones, distintos llamados distritos judiciales, 14 para ser exacto, ha dividido la competencia de los jueces. La competencia territorial viene a ser la jurisdicción, o sea, es el espacio territorial donde el juez puede llevar a cabo toda esa clase de procesos, todo ese cúmulo de facultades para conocer de los asuntos que le correspondan, ya sea por la materia, la cuantía o el grado en este caso. Por ejemplo, a nosotros nos toca el Distrito Judicial Morelos, que abarca varios municipios, Sacramento, Estación Mápula, Gran Morelos. Hay unas circunscripciones, están debidamente, ¿cómo se dice?, delimitados cuáles son los municipios o cabeceras municipales que abarca cada distrito. Es más, se los voy a dejar de tarea. Habrán de investigar cómo se encuentran
constituidos los distritos judiciales aquí en el estado de Chihuahua. Ya les di una pista, son 14, empezamos con Abraham González, van en orden alfabético, y terminamos, si mal no recuerdo, con Rayón. Pero bueno, ya los buscarán ustedes y se darán una noción. Entonces, cuando hablamos de competencia territorial, hay que ver si yo puedo conocer de un asunto que se está llevando en Delicias o de un conflicto civil que se dio en Delicias. ¿Podré conocer yo, juez del Distrito Judicial Morelos? No. ¿Por qué? Porque Delicias pertenece a otro distrito judicial llamado Abraham González y será un juez de Abraham González que pueda conocer de ese asunto. ¿Ok? Entonces, cuando se es incompetente, pues cuando se escapa del territorio, sale de la circunscripción territorial, del espacio geográfico o físico que se ha delimitado por la ley, cuando se sale, cuando el conflicto civil cuando el conflicto sale de esa circunscripción, de ese territorio, ya eres incompetente. Cuando la cuantía supera, pues bueno, eres incompetente. El asunto, la materia, por ejemplo, a mí me toca conocer pura materia civil, cuando el asunto versa sobre una pensión de alimentos, cuando versa respecto de alguna infracción antisocial, pues bueno, ya tendrá que ser un juez familiar o un juez penal que conozca. Un juez civil no tiene esas facultades. ¿Quién te da estas facultades? La ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia te dice en qué casos conoce los jueces civiles, en qué casos conoce los jueces penales, en qué casos conoce los jueces familiares. Ahí está debidamente, en la ley orgánica y en el reglamento del Tribunal Superior, del reglamento de la ley orgánica del Poder Judicial del estado de Chihuahua, ¿no? La ley orgánica del Poder Judicial del estado de Chihuahua se llama, y el reglamento de la ley orgánica del Poder Judicial del estado de Chihuahua. Hay dos formas de interponer o de oponer la excepción de incompetencia. Una es por declinatoria, esto es, tú vas con el juez que es incompetente y le dices, ven, declina tu competencia a favor del juez que es competente. Vengo a promoverte, eres incompetente porque el terreno que estamos peleando está fuera de tu jurisdicción, la materia que estamos analizando es materia agraria, no es materia civil, entonces por lo tanto le toca a un juez civil. La cuantía, tú juez menor, les digo, nosotros no tenemos cuantía, entonces difícilmente habrá alguna incompetencia, pero vamos a suponer que hay un juez menor en la ciudad de Madera, por así decirlo, y le dicen, no sé, ¿qué juez? Tú eres incompetente, te promuevo la incompetencia por declinatoria para que declines la competencia a favor de un juez de primera instancia. En este caso sería alguien de Cuauhtémoc, porque es el juez de primera instancia que se encuentra más cerca. Entonces, declinatoria es cuando tú la promueves, la incompetencia, ante el juez que tú consideras es incompetente, para que decline su competencia a favor del juez que sí es competente. Y la competencia por inhibitoria es cuando tú promueves esta incompetencia ante el juez que consideras es competente. Tú vas y le dices al juez, en el caso del juez menor por cuantía, del juez incompetente por cuantía, que porque es menor, el promovente o el excepcionante promoverá la incompetencia ante el juez que considera competente y le va a decir, oye juez, dile a tu juez menor de Madera que se inhiba de conocer del asunto porque no es competente debido a la cuantía, ya que él solo puede conocer hasta la cuantía de 500 veces el salario mínimo, creo que es hasta 500, hace poquito se la subieron, un año, dos, no recuerdo, pero creo que es 500 veces el salario, y el asunto como rebasa las 500 las 500 unidades de medida de actualización, te corresponde conocer a ti. Entonces, pues ya se da vista y todo y se resuelve quién es el competente. En este caso, la cuestión de incompetencia siempre la resuelve la segunda instancia. El magistrado o la sala determinará a qué juez le toca conocer, qué juez es competente para conocer el presente asunto. Fíjense que esa fue una de mis preguntas de mi examen cuando participé para ser juez. Una de esas fueron mis preguntas: cómo se resolvía la incompetencia y cómo se resuelve la incompetencia entre juzgados de los estados. ¿Cómo se le hace? Interesante, ¿no?
¿quién va a resolverle? Aquí la incompetencia entre juzgados del estado del mismo tribunal, pues no hay bronca, la resuelve el de la sala. Oye, que es competente el de Juárez, que es competente el de Chihuahua, ¿no? Pues la sala te va a decir quién es competente. Pero ¿quién resuelve? La de los juzgados o con los juzgados federales. Oye, es materia civil federal, es materia de... ¿Quién lo resuelve? El tribunal colegiado de circuito resuelve esas incompetencias. Por ejemplo, si el asunto está aquí en Chihuahua y le dicen, no, es que le corresponde a Durango, pues yo se la mando al tribunal colegiado aquí en el 17º circuito. Y ¿sabes qué? Pues me promovieron una incompetencia por declinatoria y dicen que yo no soy competente, que es competente un juez de Durango, te lo remito para que lo resuelvas. Ok, bien, sigamos. La litispendencia. ¿Qué es la litispendencia? Como su nombre lo dice, es la litis pendiente. Es decir, existe un juicio totalmente igual que está pendiente de resolver. Es decir, a mí me están viniendo a demandar ahorita en la vía oral ordinaria, el ejercicio de la acción reivindicatoria, bla, 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 acción a las prestaciones. Pero, oye, te informo que acá, en este otro juicio, ya lo promovió, ya hay una litis pendiente. O sea, acá vamos a suponer que en el juzgado quinto civil por audiencia está en plaza y te dice, oye, ¿sabes qué? Pues te están demandando la acción reivindicatoria. El excepcionante va a decir, espérame, en el juzgado segundo civil del Distrito Judicial Morelos, hay un juicio totalmente idéntico, donde la misma persona viene y me demanda las mismas cosas, ejerce o sea, son las mismas personas y en la misma posición. O sea, es actor y demandado en este juicio del segundo, es el mismo actor y demandado en este juicio del quinto. Y luego, la acción que se está ejerciendo es la misma acción que se está ejerciendo acá en el quinto. Las prestaciones que se están exigiendo aquí en el del segundo civil, son las mismas prestaciones que están exigiendo acá en el quinto civil. Por lo tanto, hay una litis pendiente. ¿Cuál es el efecto de esta excepción? Que el juicio del quinto se dé por concluido y se resuelva todo en el juicio que está en el segundo civil. ¿Sí? Hay una litis pendiente y por lo tanto no puede abrirse una nueva litis, porque si no, ¿qué es lo que persigue esta excepción? ¿O qué es lo que busca? Que no haya dos procedimientos iguales en los que pudiera existir sentencias contradictorias. Entonces, litis pendiente, ¿eso qué es? La litis pendencia, hay una litis pendiente, me está viniendo a volver a demandar cuando ya me demandó allá. Y si aquel juicio, si está activo, si está, o sea, se puede llevar a cabo, solo hay que impulsarlo, ¿cómo se llama? El impulso, pero solo hay que darle el impulso procesal, pues bueno, se declara fundada la excepción y vámonos para atrás. Conexidad de litigio. Litispendencia y conexidad de litigio se parecen mucho, pero no son iguales y los efectos son distintos. Como ya lo dije, en la litispendencia uno de los efectos es dar por terminado la litis más novedosa. En la conexidad de litigio no siempre es dar por terminada la controversia más novedosa. En la conexidad de litigio, hay conexidad de litigios cuando existen las mismas partes, misma acción, aunque provengan de las mismas causas. Espérame tantito, aquí se las leo, me confundo un tantito nada más. Está en el artículo... Aquí está. Dice, el objeto de la excepción de conexidad de litigio es que un mismo tribunal conozca los litigios conexos y los resuelva por una misma sentencia, aunque se tramiten por cuerda separada. Es lo que les digo, en el primero no van a subsistir los dos asuntos. El efecto es dar por terminado uno y continuar con el otro y que sea en este en el que se resuelva. Aquí, fíjense, dice, se entenderá que existe conexidad de litigio cuando entre ellos hay identidad de personas, identidad de acciones o estas provengan de la misma causa y las cosas sean distintas. Aquí en este caso sí puede haber identidad de partes, o sea, el actor y el demandado son los mismos, aunque en el juicio que hay, en el juicio del segundo, vamos a ver el ejemplo, en el juicio del segundo, la parte actora es Juanito Pérez y la parte demandada es Pedrito.
En el otro juicio que hay promovido en el quinto civil, la parte actora es Pedrito y la parte demandada es Juanito Pérez. ¿Sí? Acá está pidiendo una rescisión de contrato y acá está pidiendo una nulidad de contrato. ¿Sí? Aquí dice, o sea, cuando hay identidad de acciones, o, bueno, pueden ser las mismas acciones, o sea, en este le está pidiendo, vamos a suponer en el segundo, la rescisión de contrato, y acá el otro también está pidiendo la rescisión del contrato. Obviamente uno pide la rescisión del contrato por causas imputables a su demandado, y en el otro está pidiendo la rescisión del contrato por causas imputables a su demandado. En un caso el demandado es Pedrito y en el otro caso el demandado es Juanito Pérez. Hay identidad de acciones, provienen de la misma causa porque es el mismo contrato, aun y cuando las cosas, es decir, las cosas por las cuales yo estoy demandando, sean distintas. No sé si me explique. O sea, vamos a suponer que este dice, oye, vengo a pedir en el primer juicio, José Pérez dice, vengo a demandarte la rescisión del contrato por el incumplimiento en la entrega de la cosa. Y el otro viene, en donde Pedrito es actor y Juanito Pérez es el demandado, dice, oye, vengo a demandarte la rescisión del contrato debido al incumplimiento en el pago del mismo. Entonces las cosas son distintas, uno quiere el pago y otro quiere el incumplimiento por la no entrega de las cosas. Entonces provienen de la misma causa, que es el contrato, aunque las cosas sean distintas. En algunos casos las acciones podrán ser distintas siempre y cuando provengan de la misma causa. Es el ejemplo que les daba al principio. Vamos a suponer que en el primer juicio pide la rescisión del contrato y en el segundo juicio pide la nulidad del mismo contrato. Las acciones son distintas, pero la causa son la misma, es el contrato. O sea, y para que no haya una sentencia que diga, rescindas el contrato, y luego hay otra sentencia que diga, declárese nulo el contrato, son contradictorias. ¿Cómo va a haber un contrato nulo y un contrato rescindido? No son los mismos efectos jurídicos y son incluso contradictorios. Entonces, para que no haya dos juicios que se van a resolver y que muy probablemente, o que probablemente hay sentencias contradictorias, lo que se hace es que se promueve la excepción de conexidad de litigio para que un mismo juez conozca de los asuntos. Regularmente siempre se van a ir al juicio más antiguo. O sea, por ejemplo, el juez del quinto es el más novedoso, va a mandar el expediente, el juicio lo va a mandar al segundo, y ya la juez, en este caso mi compañera, juez segundo civil por audiencia, va a conocer de estos dos asuntos, ya sea que los lleve en un mismo expediente o los lleve en expedientes separados, pero al final se resolverán por una misma sentencia. No sé si me explico, espero que sí. Bien, la siguiente excepción: falta de capacidad o personalidad de las partes o su representante. Ok, la falta de capacidad tiene que ver con las partes. Solo las partes tienen capacidad. Los representantes tienen personalidad. Vamos a decir, si un día viene un pequeño de 17 años y me viene a demandar que le vendí unos tenis y me dice, oye, pues yo te voy a comprar unos tenis Jordan y tú me estás dando unos tenis Pippen, vamos a poner un ejemplo ahorita que estoy viendo de las Dance. Me dice, pues vengo a demandarte la rescisión del contrato. Yo voy a poner como excepción y dice, es que pues hay una falta de capacidad. Mi compa, pues sí, muy verdulagón y con lana para comprarme los tenis, pero pues tiene 17 años y hay una falta de capacidad. Él no puede venir a demandar. Entonces supongo la excepción para que se dé por terminado el juicio. Y se da por terminado el juicio hasta que el joven cumpla 18 o venga su representante legal y subsane su falta de capacidad y ejerza ¿cómo se dice? La demanda a través de su representante legal. Cuando en este caso, en el mismo caso, vamos a suponer que, ok, dice, no, pues bueno, yo tengo 17, pero va a venir mi tío. Mi tío es una persona mayor de edad y tiene capacidad para ejercer la demanda. Y luego dice el tío, ok, yo vengo en representación de mi sobrino tal a demandar el incumplimiento, la rescisión del contrato de compraventa respecto de los tenis tales. Yo voy a poner la excepción de falta de personal, ya no la falta de capacidad, porque esa falta de capacidad ya está subsanada porque está viniendo un mayor de edad.
Pero yo le voy a decir, oye, ahora sí te voy a poner la falta de personalidad porque tú, tío de este vato, salvo que seas tú su tutor o alguna cosa, no tienes la personalidad que estás sustentando. Tú no eres el representante de este, por más que te lo haya pedido él y por más que tú quieras hacerlo. La personalidad tiene que estar debidamente acreditada, ya sea por disposición de la ley o a través de un acto jurídico. En este caso, a ver, ¿tu niño tienes papás? Sí, ¿dónde están? No, pues allá. Nomás que no veo que se enteren que compré unos tenis. Ah, no, pues él tiene representantes legales, el tío carece de personalidad en los términos que está viendo y por lo tanto, dese por terminar el juicio. Y así procede la falta de personalidad. La falta de personalidad tiene que ver con los representantes y la falta de capacidad tiene que ver con las partes materiales, la parte actora o la parte demandada. No sé si me explico, espero que sí. La falta de cumplimiento en el plazo o la condición a que está sujeta la acción intentada. Bien, toda acción proviene de una obligación. Y en las obligaciones civiles, obviamente, existen dos formas para exigirlas, ya sea en determinado plazo o o sea, hay modalidades para hacer exigible una obligación, ya sea por el vencimiento del plazo o ya sea por el cumplimiento o el acontecimiento, ¿no? Por término o condición. O sea, el plazo está, no, la obligación está sujeta a un plazo o a una condición. Así está establecido. Un plazo, pues, es de determinado tiempo. 1 año, 2 años, 3 meses, una fecha. Ese es un plazo. Una condición es cuando llueva, cuando termines, cuando vendas, cuando hagas, cuando lo que quieras. Está sujeto a una condición, a algo que tiene que pasar, ¿sí? En el primero está sujeto a un plazo, es decir, debe transcurrir cierto tiempo. En el otro, en la condición, debe de acontecer algo, debe de pasar algo para que la obligación pueda hacerse exigible y se puede ejercer la acción. ¿Ok? Bien. Aquí, pues obviamente uno va a decir, por ejemplo, pasan algunos contratos que dicen, para el pago del crédito se le concede un plazo no mayor a 20 años. Ah, perfecto. Y lo dice, se harán pagos mensuales y todo, pero no pactan el vencimiento anticipado. Entonces, esa obligación está sujeta a un término, a un plazo, que es de 20 años. ¿Tú cuándo vas a poder exigir esa obligación? No, pues la voy a poder exigir cuando vence el término que le di 20 años, pues hasta que pasen los 20 años, pasados los 20 años, le voy a poder exigir el cumplimiento de la obligación. Pero vamos a uno más sencillo. Oye, te presto dinero, contrato de mutuo. Ah, claro que sí, ¿cuándo me lo pagas? Te lo pago en la quincena de mayo. Ok, mayo solo tiene un día, 15. El 15 de mayo te lo pago. Ah, perfecto. Eso está sujeto a un término, a un plazo. ¿Cuánto plazo es? Pues hoy estamos 28, 29 de abril, pues está sujeto a un plazo de 16 días, ¿sí? O está sujeto a fecha, ¿cierto? O sea, a cierta fecha que es el 15 de mayo, ese es un plazo. Pasado el 15 de mayo, ya se cumplió ya se cumplió el plazo y ya puedo exigir. Pero vamos a suponer típico que me enojo con el vato y le digo, ay, ahorita que pues nos salimos, no sé, nos reunimos y le digo, oye, ahorita que te presté dinero, güey, no, págamelo ahorita, no te pago, tú me dices hasta el 15 de mayo y pues hasta el 15 de mayo te lo pago, ni más. Yo voy el día primero, vamos a suponer que estoy abierto el juzgado, y bueno, el 1 de mayo no, yo voy el 2 de mayo y presento mi demanda. Y el día 10 de mayo ahí está con su jefita y ahí voy y lo emplazo. Él va a poner la excepción, pues hay una falta de cumplimiento en el plazo, no me puede demandar porque todavía no fenece el plazo. ¿Ok? ¿Me explico? La condición es, ok, vamos a esto, oye, préstame tu casa y es que no han terminado la mía, en cuanto termine en mi casa, yo te devuelvo la tuya. Órale, ya está. Ah, perfecto. Entonces, eso es una condición, tiene que pasar algo. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que se termine la casa. Entonces, vamos a suponer que la casa ya está
Ya está terminada, acabados, todos, oye, pues ya está terminada tu casa. Sí, güey, pues que yo vine a gusto aquí, mira, no, pues a lo que sea, güey. Es que mira, aquí los niños, no, pues a mí me vale, ya está terminada tu casa, devuelve la mía porque la necesito. Y ya está la condición a la que estaba sujeta, el término para el cumplimiento de la obligación o del ejercicio de la acción, yo vengo y te demando. Oye, sé que le demando toda vez de que él debía entregarme la casa cuando terminaran la suya ya está terminada, ofrezco pruebas para acreditarlo y por lo tanto estoy en actitud de demandar. ¿Cuándo operaría la excepción? Otra vez, en el mismo caso, le presta la casa, están construyendo la de él y en eso se enojan. Oye, pues haces unos bacanales aquí, desmadras mi casa, ya, devuélvemela. No, pues es que tú me la prestaste hasta allá. Ya no vuelvo a pasar, te lo juro, discúlpame, aquí arreglo lo que rompí y todo y le pinto, pero ya, no, ya ni más, salte y hoy te demando. Porque va a decir, el otro va a poner la excepción, oye, pues es una falta de condición. No me puedes demandar todavía porque no han terminado mi casa. Y obviamente va a ser procedente la excepción. No sé si me explico. ¿Ok? Sigamos. División y exclusión. Ok. Igualmente las obligaciones pueden ser divididas o hay una prelación de cómo deben pagarse esas o deben de cumplirse esas obligaciones. Por ejemplo, la excepción de división quiere decir que hay varios demandados. Vamos a suponer que hay varios demandados y hay 3 demandados y deben 90,000 pesos. Entonces vienen y los demandan, el otro dice, oye, yo te vengo a oponer la excepción de división, divídeme la obligación. Si es una obligación mancomunada, esto quiere decir que cada uno responde o sea, la obligación se divide en cuantos demandados haya, pues yo nada más respondo por mi parte. Y aquí vengo, te traigo los 30,000 pesos y te pongo la excepción de división. Divídemela, la obligación, yo te la cumplo y yo ya quedo liberado. Ya, pues demanda a aquellos, a mí ya me vale, llévales todo el procedimiento, ejecútalo. O sea, bueno, civilmente hablando, ya embárgale lo que tú quieras, ¿no? Pero yo ya, o sea, vengo a poner la excepción de división. Divide, o sea, porque yo vengo a cobrar 90,000 pesos a José, a Pedro y a Hugo. Y luego Hugo dice, oye, pues yo te pongo la excepción de división, pago a mí lo que me toca y ahí nos vemos. ¿Satisfechos? Vámonos. Esa es una excepción de división. La excepción de exclusión es cuando, vamos a suponer que igualmente hay varios demandados con distinto carácter. Hay un deudor principal y hay un aval o un deudor solidario o un fiador, ¿no? Pero quedó muy establecido que en caso de incumplimiento, en caso de negativa de pago por parte del demandado, podrá demandar al aval. Entonces él dice, espérame, y este vato viene y demanda directamente al aval porque el aval es el que tiene los bienes y todo, y el otro no tiene nada, y le dice, espérame, te pongo la excepción de exclusión. Solamente ante el incumplimiento de aquel ya podrás venirte conmigo. Tienes que demandar primero al deudor principal y luego ya vienes y me mandas a mí. Antes no. Esa es la excusa. O sea, tienes que sacarme hasta en tanto no cumplas el orden establecido para los demandados. Que en algunos casos pasa. Realmente siempre son deudores solidarios y responden por igual de la obligación, tanto el aval y los que hay ahí. Pero hay unos que sí está establecido. Oye, solamente cuando ya te hayas cobrado con todo lo que el deudor te pudo pagar, ya vienes y me cobras a mí. También hay otros casos en el que dice, oye, vi cobrarle al deudor. No, pues ya fui y le cobré, fíjate, ya le cobré, me pagó tanto, vamos a suponer los 90,000 pesos. Y me pagó, ¿sabes qué? Me pagó 50,000 pesos. ¿Sí? Entonces, ahora tú me vas a pagar los otros 40,000 pesos. Pero hasta que no exprimas al deudor, hasta que no le saques todo lo que el deudor te pudo pagar, ya es cuando vas a venir conmigo. Esa es la discusión. En ocasiones los demandan a los dos al mismo tiempo y uno opone la excepción de exclusión. Oye, espérame, primero contra atora embarga Oye, voy a embargar tú. No, mi bien no lo embargas, embarga el de este güey, remátalo. Y si no te acabalas a pagar con los bienes que tiene, ahora sí ya vienes conmigo. Esa es la excepción de exclusión. ¿Ok? Bien. Improcedencia de la vía, pues ya nomás tenemos una vía. Aquí pasa, la improcedencia de la vía regularmente se da cuando se promueve una cuestión que sería por incompetencia de materia.
O miren, casos así muy... Vamos a suponer que ustedes vienen en la vía oral ordinaria a demandar la prescripción ad perpetuam de un bien de conformidad con el artículo 2914, 2915, 2916. ¿Esto qué es? Estas prescripciones, es una prescripción, se dan cuando el bien que pretendes prescribir no se encuentra registrado ante el registro público de la propiedad. Es decir, no tienes frente a ti a un sujeto a quien demandar, ¿sí? Entonces hay un procedimiento y hay una vía, que es la vía de jurisdicción voluntaria a perpetua. Entonces yo te voy a decir, ¿sabes qué? Aquí no hay quien oponga, es que les digo, el ejemplo que les doy, pues sería improcedente la vía, pero no hay quien oponga la excepción. Entonces, aquí cómo la maneja nuestro código, de hecho ahí habla que tratándose de materia, déjenme se las busco para que vean. Les digo, la improcedencia de la vía para mí quedaría sobrada, saliendo, o sea, inútil, porque ya nomás tenemos una vía. Ya nomás tenemos la oral ordinaria, ya no hay más. Miren, vamos a ver, dice... ¿Dónde está la improcedencia de la vía? Aquí, 61, artículo 61. Cuando se declare la improcedencia de la vía, su efecto será el de dar por concluido el proceso, reservando a la parte actora sus derechos para que los haga valer la vía correspondiente. El mismo efecto se produce cuando la improcedencia deriva por razón de la materia que rige el acto. O sea, si estamos hablando que hay una improcedencia de la vía respecto del derivada por razón de la materia, pues no estamos hablando de una improcedencia de la vía, estamos hablando de una cuestión de incompetencia. Pues les digo, nuestro legislador conoce. Y les digo, ¿cuándo habrá una improcedencia de la vía? Pues nunca. El oral ordinaria sí, pues nomás hay esa, mi compa. No, me debe haber demandado en la vía especial hipotecaria. No, no hay ninguna vía especial hipotecaria. Hay una acción especial hipotecaria. Hay en la vía ejecutiva civil. No, hay una acción, pero es la misma vía. ¿Sí me explico? Entonces, pues ya sale sobrando la improcedencia de la vía. No tiene mayor razón. Les digo, en ocasiones sí me declaro, oye, ¿sabes qué? Es improcedente la vía, lo ponen así, porque pues tú es agrario, entonces pues, pero no, pues no sería la vía, o sea, lo correcto es declararse incompetente por razón de la materia. O en este caso, les digo, tú vienes a promoverme una oral ordinaria, en ejercicio de la acción de prescripción ad perpetua, yo te voy a decir, oye, pues es que es o sea, no habrá una excepción, pero si habrá una declaratoria del juzgado diciendo, oye, hay una improcedencia de la vía, porque pues esta vía, pues no es la vía de jurisdicción voluntaria y vete para allá. Okay. Y por último, las demás a que dieren ese carácter las leyes. Hay algunas otras excepciones regadas por el Código Civil, si las hay algunas otras excepciones, bueno, no propiamente excepciones, hay defensas. ¿Cuál es la diferencia entre una excepción y una defensa? Que la excepción busca dilatar o destruir la acción y la defensa lo que busca es minimizar el efecto de la acción. Tú me estás ejerciendo una acción y me estás reclamando la devolución del bien inmueble, me estás reclamando los daños y perjuicios, me estás pidiendo renta, me estás esto. Ok, está bien, tu acción va a ser procedente, pero yo me defiendo de los daños y perjuicios y me defiendo de las rentas, te digo, oye, y aplico una defensa. Oye, tengo una defensa por la cual no deben de proceder estas prestaciones. No sé si me explico, o sea, la excepción destruye o retrasa en la totalidad de la acción. La defensa minimiza los efectos, ya sea de las prestaciones o de la acción que se está ejercitando. ¿Ok? Bueno, de ahí nos iríamos a las excepciones perentorias, que pues obviamente habrá que analizarlas. Existen, o las más comunes, pues es la excepción de pago, la excepción de conexidad, la excepción de cosa juzgada, y creo que nada más. O sea, o hay algunas otras dependiendo la naturaleza del juicio, pero en sí las excepciones perentorias por excelencia pues es la cosa juzgada
y el pago. El pago es lo que tú me estás exigiendo, yo ya te lo di. Yo ya cumplí con mi obligación de dar, hacer o obtener. Punto. Ya aquí está, lo demuestro. Excepción perentoria, estas siempre se van a estudiar en la sentencia. O la excepción de cosa juzgada quiere decir que ya hubo un procedimiento, ya hubo un juicio en el cual se resolvió que yo no estoy obligado a cumplir lo que tú estás pidiendo en esta acción. Esa es la cosa juzgada. Y la cosa juzgada refleja, pues, que es, esto quiere decir que ya hubo un procedimiento jurisdiccional en el que se ventiló y se analizó lo que ahorita estás pidiendo, se declaró ejecutorial la sentencia y ahorita vienes otra vez a pedir algo parecido. Entonces, no igual. Si fuera igual, sería cosa juzgada. Si fuera cosa juzgada, refleja, diría, bueno, mira, lo que ya se resolvió aquí aplica en parte a lo que se va a resolver acá. Entonces te opongo la excepción de cosa juzgada, refleja. Y al momento de resolver lo que ya está juzgado, ya va a quedar intocado y únicamente se va a pronunciar respecto de las demás cosas. Les voy a dar un ejemplo rápidamente. A mí me tocó un asunto en el que demandaban la nulidad de un, ¿cómo se llama? Demandaban varias cosas. La nulidad de un contrato de compraventa demandaban ellos. Y el contrato se había hecho con un poder. Y ellos también atacaban que ese poder era apócrifo, que ese poder era falso, que ese poder estaba viciado, puesto que la persona que lo otorgó no se encontraba bien en sus facultades mentales, tenía Alzheimer, ya no firmaba, ya no escribía, ya ni comía, estaba casi muerto, ¿no? De hecho lo otorga y a los 2 meses fallece. Entonces, dentro de las prestaciones dice la nulidad del contrato. Te ejerzo la nulidad del contrato de compraventa virtud a la nulidad que hay dentro del poder. Entonces analizamos, acuérdense que también se pueden ejercer varias acciones siempre y cuando no sean contradictorias. En este caso venían varias acciones. Entonces ya había la notaria, bueno, ya la balconía, era una notaria, no le voy a decir cuál, la notaria que había confeccionado el poder ya había sido mandado en otro juicio. ¿Sí? Y en el otro juicio ya se habían pronunciado respecto de la validez del poder y ya habían dicho, ¿sabes qué? El poder es válido. El poder no tiene vicios, el poder no acreditas eso. Entonces vienen y lo vuelven a plantear aquí. Allá era otra compraventa, o sea, habían vendido varios bienes con ese mismo poder. Aquel, no me acuerdo si habían declarado nulo o no la compraventa. Acá, oye, esta compraventa es nula y ya todas las acciones y todos los hechos. Y luego me dice, dice la notaria, oye, hay una excepción de cosa juzgada, refleja, porque ya hubo otro juez que ya se pronunció respecto a la validez del mismo poder. ¿Okay? Y ya una vez analizado, ciertamente, lo basaban en los mismos hechos, ofrecieron las mismas pruebas, alegaban las mismas dolencias y ya el juez había dicho, no lo acreditaste. Entonces ya no le puedo volver a dar yo chance de que lo vuelva a acreditar y salga una sentencia que diga, no, sí es falso el poder, o sí es apócrifo. Y luego hay una sentencia que diga, no es apócrifo. Entonces yo declaré procedente la excepción de cosa juzgada refleja respecto al poder. Y luego ya me fui al contrato y ya el contrato resultó que sí había sido, ¿cómo se dice? Sí era nulo, porque se había llevado de una forma contraria a la establecida en la norma. ¿Ok? Bueno, esto sería lo concerniente al tema de excepciones. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.